Saludos y bienvenidos una vez más a Dimensión de los Secretos. Hoy continuamos con nuestra serie Refutando el Calvinismo, parte 3. En la última parte hablamos de la depravación total y de cómo la Biblia no dice en ningún lado que estamos totalmente depravados, como dicen los calvinistas, donde la depravación es sinónimo de inhabilidad. Y esto es simplemente falso. Sí estamos depravados por nuestra condición de pecado, pero no estamos inhabilitados a responder con fe al llamado de Dios. También usamos el pasaje de Romanos 3:10 al 12, el cual es usado muy frecuentemente por los calvinistas para probar que sí estamos totalmente depravados. Pero luego de ver el contexto circundante del libro de Romanos, entendimos que sin duda alguna el apóstol no hablaba de ninguna inhabilidad que solo Dios puede quitar con sus poderes místicos. Así que vayan a ver ese video antes de ver este para que no se pierdan. Pero hoy continuamos con el tulip y le toca el turno a la U de elección incondicional por su significado en inglés. Así que, ¿qué es exactamente la elección? Esta palabra viene muy cargada de presuposiciones soteriológicas. Eso significa que cada vez que un cristiano oye la palabra elección, rápidamente la asocia con la salvación de dicho elegido. Pero no solo los calvinistas son culpables de esto, sino que los arminianos también tienen mucha culpa, ya que ellos también creen que la elección es para salvación. La única diferencia es que los arminianos creen que Dios elige a cierto grupo de personas a salvar desde antes de la fundación del mundo a través de un preconocimiento que Dios tuvo antes de crearnos. Y los calvinistas se van aún más lejos y dicen que Dios predestina a cierto grupo de personas a ser salvos antes de la fundación del mundo. Y ambas están erradas. Los arminianos le quitan la omnisciencia a Dios diciendo que Él tuvo que mirar al futuro para saber quién creería en Cristo y quién no. Y esto es absurdo, porque si Dios tiene que mirar al futuro para adquirir cierta información, pues no es Dios, porque Dios todo lo sabe. En cambio, los calvinistas hacen ver a Dios como el tirano de una película, donde Él es quien decide si tú te salvas o no desde antes que nazcas. Si crees en Cristo es porque Él lo predestinó. Y si no crees en Cristo y te vas al infierno, también lo predestinó. Y esto simplemente escupe en la cara del Dios de amor que nos presenta la Biblia. Pero a través del tiempo, los calvinistas han buscado maneras de no hacer ver a Dios como un tirano, diciendo que existe la predestinación pasiva y la predestinación activa, o rápido te encajan en una falacia de inferencia negativa, diciéndote que así como un ladrón no merece la gracia de un juez, así tampoco los pecadores merecemos la gracia de Dios. Por lo tanto, si Él te quiere enviar al infierno, pues lo hará para recibir gloria, y aún así seguirá siendo bueno y amoroso. Y esto simplemente es absurdo, especialmente cuando vemos lo que dijo Calvino sobre esto, al decir que ni él entiende cómo es que Dios puede quedar sin culpa después de predestinar a alguien al infierno. Y ante esto, él no siente ninguna vergüenza al confesar que es ignorante en el tema. Pero bueno, pronto haré un video hablando sobre la predestinación y su verdadero significado, así que pendientes. Pero volviendo a la elección, tanto calvinistas y arminianos están mal. La palabra elección no tiene nada que ver con salvación ni con nada soteriológico. Y aquí es que salen los calvinistas. Ja, ja, ja. ¿Tú sí estás loco, Dimensión? ¿Acaso no ves que en Efesios 1:4 al 5 dice que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas? Y que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y la última vez que verifiqué, el mundo está lleno de personas que se mueren sin creer en Jesús. Así que cuando dice que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, es más que obvio que se refiere a un grupo elegido por Él. Así que retírate con dignidad, arminiano de closet, sinergista de segunda, semipelagiano en negación. Tú no conoces a nuestro Dios soberano, que es amor, pero también es ira. Así que vete a leer tu Biblia, apóstata mala leche. Ok. Esto me lleva a mi próximo punto, ya que uno de los versos que tanto aman usar para tratar de convencerte de que la elección sí es incondicional para salvación, lo es Efesios 1:4 al 5. Así que antes de explicarles lo que en realidad dice este texto, veamos qué realmente es la elección en la Biblia. Y desde ahora les digo que no encontrarán ni un solo verso en la Biblia donde una persona o un grupo de personas son elegidos para salvación. No existe ni uno.
Y se los digo porque sé que verificarán. Y yo también verifiqué. Así que no traten de tirar sus Romanos 8:29 al 31, o sus Hechos 13:48, o su segunda de Tesalonicenses 2:13, etcétera, etcétera. Porque ninguno habla de una elección para salvación. Ahora, la verdadera elección bíblica hecha por parte de Dios es simplemente una elección que Dios hace mayormente a personas que ya están salvas, para que le sirvan de alguna manera u otra. Es un llamado a servir. También existe la elección que Dios hace a personas salvas, en su mayoría, para el recibimiento de algunas bendiciones futuras. Por ejemplo, Dios eligió a su pueblo Israel para ser la luz a las demás naciones. Dios eligió a María para ser la madre de Jesús. Eligió a Abraham para crear una familia tan numerosa como las estrellas, etcétera, etcétera. Pero ven, la mayoría de las veces Dios elige a personas que están salvas para que le sirvan de alguna manera u otra. Y como todo, siempre hay sus excepciones, como es el caso de Judas, quien no fue salvo a pesar de ser elegido por Dios. También están los que Dios elige y luego se salvan, como el mismo Abraham, el pueblo de Israel y Moisés. Pero la regla general es que Dios elige a personas salvas a servir. Y ya sé que tienen más pasajes como 2 de Tesalonicenses 2:13, entre otros, pero quédense tranquilos, que cada uno de esos pasajes tendrán su propio video. Pero veamos lo que dice la Confesión de Westminster, capítulo 3, párrafo 1. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Aquí claramente dice que Dios ya todo lo preordenó, lo predestinó. Pero en Números 16 vemos a Dios haciendo una elección en el tiempo, dándonos a entender que no todo fue predestinado. Veamos el verso 5 al 7. Mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es su santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Aquí podemos ver cómo Dios hace una elección entre dos grupos, los levitas y la familia de Aarón. A quien Dios elija será su sumo sacerdote y será su santo. Este es otro ejemplo de Dios eligiendo personas salvas para servirle y no para salvarlos. Pero aún más importante es que esta elección fue llevada a cabo en el tiempo y no desde antes de la fundación del mundo. Y los calvinistas dirán que ya había predestinado la elección de Aarón y su familia a ser sus elegidos, y aunque esto fuera cierto, aún así no fue una elección o una predestinación a salvación, porque como ya saben, los hijos de Aarón fueron destruidos por Dios después de ser elegidos. Y podemos seguir mencionando versos como este que prueban que la elección de Dios ocurre en personas salvas o en personas que son elegidas para servirle de algún modo y que terminan siendo salvas. Pero ahora veamos el famoso verso de Efesios 1, 4 al 5, que dice así, empezando desde el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los calvinistas leen este pasaje y rápido te dicen que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y predestinados a ser sus hijos. El problema aquí es que a los calvinistas se les está olvidando una frase muy importante, y esa es que fuimos escogidos y predestinados en Él. Aquí está la solución a este verso. Cuando dice que somos escogidos en Él, desde antes de la fundación del mundo, no se refiere a que Dios escogió con nombre y apellido a todos los que se salvan desde antes de la fundación del mundo, sino que se refiere a que desde antes de la creación del mundo, ya Dios había planeado salvar a todos aquellos que estén en Él, o sea, en Cristo. Esos son los elegidos.
pero no porque Él los escogió uno a uno y se olvidó de los demás, sino porque su plan fue salvar a todo aquel que crea en Él. Por lo tanto, en el verso 5, los que son predestinados a ser adoptados hijos de Dios no es un grupo especial que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo con nombre y apellido y el resto se olvidó de ellos o les pasó por encima, como dicen ahora los calvinistas, con una predestinación pasiva, sino que es a los que crean en Cristo y estén en Él. O sea que no somos predestinados desde antes de la creación, sino que somos predestinados una vez creemos en Él, en Cristo. Ahí es que comienza nuestra predestinación a ser adoptados hijos de Dios. Porque Dios promete que todo aquel que crea en Él no se perderá. ¿Vieron qué sencillo? Una vez crees en Jesucristo, no eres adoptado como hijo de Dios, sino que recibes el espíritu de adopción y ya eres hijo de Dios. La adopción ocurre en la resurrección, según Romanos 8. Por tal razón, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes? Los que creen en Cristo. ¿Para qué? Para ser predestinados a ser adoptados hijos suyos. Es una promesa. Dios es fiel y cumple sus promesas. Por lo tanto, si crees en Cristo, eres predestinado a ser su hijo. ¿Esa es tu interpretación de Efesios 1, 4 y 5? ¿Que somos elegidos una vez creemos y no desde antes de la creación del mundo? Ahora sí estoy seguro que tú eres un ignorante que no conoce su Biblia. ¿Y así quieres refutar el calvinismo, el cual no ha sido refutado en 400 años? Déjame explicarte un poquito, Dimensión, porque ya veo que eres un poco brutito. Cuando Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, significa que sus elegidos siempre han estado en Cristo, Dimensión, desde antes de la fundación del mundo, y por tal razón son predestinados a ser sus hijos. Buen intento, Dimensión, pero retírate porque el calvinismo nunca morirá. O sea que los elegidos siempre han estado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso fue lo que escuché? Pues claro, Dimensión, eso es lo que dice el texto. Fueron escogidos en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Así que acepta que estás equivocado y que el calvinismo es la doctrina más consistente de todas. La Biblia dice que los elegidos siempre estamos en Cristo. ¡Qué tonto eres! Pues creo que debes leer mejor tu Biblia, porque la mía dice en Efesios 2:12 y 13 lo siguiente. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Aquí Pablo le habla a los gentiles de la iglesia de Efeso, dejándoles saber que antes de ellos ser salvos, todavía no estaban en Cristo. No fue hasta que creyeron que llegaron a estar en Él. Pero mira lo que dice Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí Pablo le manda saludos a unos apóstoles que estuvieron en Cristo antes que él. Así que si Efesios 1:4 en realidad significa que Dios elige a quienes salvará desde antes de la fundación del mundo, a quienes estén en Cristo, pues sin duda alguna estos elegidos no pueden tener nombre ni apellido, porque nadie nace en Cristo. Así que la exégesis correcta de este verso es la siguiente. Dios elige desde antes de la fundación del mundo a quienes estén en Cristo para ser santos y sin manchas delante de Él. Pero como nadie nace en Cristo, pues se puede decir que el texto solo se refiere a lo que Dios hará con las personas que logren creer.
Estas personas no son predestinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, sino que el verso 5 nos dice que son predestinados cuando estén en Él. Y como esta injerción en Cristo ocurre en el tiempo y no antes de la creación del tiempo, pues la elección y la predestinación también se hace en el tiempo y no antes de la creación. Así que somos elegidos en Cristo y no fuera de Cristo. Somos predestinados a ser sus hijos cuando creemos y no antes de creer. Recuerden que la fe es la condición para ser salvos, y esto es por su gracia, y no es una obra. Recuerden lo que dice Romanos 5:2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que es la fe la que nos da acceso a la gracia, y no la gracia la que nos da la fe, como dicen los calvinistas al tratar de hacer malabares sintácticos con Efesios 2, 8 y 9. Así que, en conclusión, la doctrina de la elección incondicional simplemente no tiene respaldo bíblico. La palabra elección en ningún momento habla de salvación, sino que siempre se trata de elección a servirle a Dios. La elección ocurre en personas que están salvas, con la excepción de algunos que no están salvos y se pierden. El pueblo de Israel era el elegido de Dios y se perdieron. Judas fue elegido por Dios y se perdió. Saúl fue elegido por Dios y se perdió. No existe ni un solo verso en toda la Biblia que defienda la elección incondicional calvinista. Y ya les dije que refutaré directamente en otro video aquellos textos que aparentan hablar de una elección incondicional calvinista, como Hechos 13:48 y 2 de Tesalonicenses 2:13, entre otros. Así que déjenme los textos que ustedes crean que sí hablan de una elección incondicional en los comentarios para destruírselos en otro video. Pero desde ahora les digo que ningún texto defiende su postura. También les dejo saber que haré un segundo video hablando sobre Efesios 1:4, ya que estoy seguro que se quedaron insatisfechos, ¿cierto, calvinistas? Pero para aquellos que solo creen en la Biblia y luchan contra sus presuposiciones filosóficas y sus tradiciones de hombres, estoy seguro que este video fue suficiente. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejarme un like. También puedes apoyar este canal convirtiéndote en un miembro de Dimensión de los Secretos en Patreon, haciendo una donación por PayPal o comprando algún artículo de nuestra tienda. Así que déjame un comentario y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.